Petrona, Justo y Lidio Facundo, Pipo, Jorge, Elba, Lidia, hermana María Magdalena, niños difuntos, Ruth Yanina, y por todas las almas del purgatorio, y los niños no nacidos. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración en el 7º día del novenario en honor a Virgen María Auxiliadora. Nos vamos acercando poco a poco a nuestra fiesta patronal y hoy el Señor nos invita a mirar nuestro corazón a la luz del lema que nos acompaña, practicar la justicia. Tan necesaria en nuestros tiempos, la práctica de la justicia nos lleva a construir el bien común, poniendo la mirada especialmente en los más pequeños y olvidados, porque en ellos está presente Cristo. Con un corazón humilde y agradecido, iniciamos esta celebración cantando. Todo unido formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembro de Cristo en sangre redimida, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para la guerra y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Paz para la tierra y luz entre la sombra, iglesia peregrina de Dios. Viva María Auxiliadora. Viva Jesús resucitado. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, a su vez se invita allí, vende, Bueno, ¿dónde hay cuál? Vimos la vender a página, guri. Bueno, pero ahora estamos aquí en este lugar tan hermoso que le dedicamos a María Auxiliadora. Y nos estamos preparando para nuestra gran fiesta, ¿verdad?, de María Auxiliadora. Estamos sobre todo con este deseo, como decía don Bosco siempre, de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y por eso, lo que ustedes ven aquí yo les traigo nada más y nada menos que la reliquia de San Juan Bosco, el primer grado se dice a la reliquia, que es parte del cuerpo de don Bosco. Don Bosco fue el gran propulsor de la devoción a María Auxiliadora. Y por eso entonces, hoy nosotros podemos decir que María Auxiliadora ha entrado y ha penetrado en el corazón de todo paraguayo, de nuestro país. Pero porque María Auxiliadora también tuvo mucho que ver en la reconstrucción de nuestra patria, sobre todo después de la guerra del 70, 1870, cuando los salesianos vinieron por primera vez en 1896, entonces comienza a propagarse la devoción a María Auxiliadora. Un pueblo que estaba por el suelo después de la guerra,
sin ninguna posibilidades. Pero sin embargo, con el trabajo, con el esfuerzo, con la lucha, con el empeño, con la oración, entonces pudimos salir adelante. Upeare con el Papa Francisco ella que hoy de las mujeres paraguayas. ¿Cómo decía? La mujer paraguaya es, ¿qué cosa decía? La mujer más gloriosa de toda América Latina. Y ahí está, con la ayuda de otra mujer gloriosa también, ¿verdad? Como nuestra madre que nos auxilia siempre. Pero a la sina, opeare con ñandela ñande mami tietere y ahí. Así es que agradecemos a San Juan Bosco que ha traído el carisma y sobre todo la devoción a María Auxiliadora. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía y tenemos tantas intenciones por las que vamos a rezar en el día de hoy. En primer lugar, tenemos aquí 38 años de matrimonio de Blanca y Osvaldo. Más vaina la Blanca y Osvaldo. Allá están. Un fuerte aplauso para Blanca y Osvaldo. 38 años de matrimonio que tenemos que agradecer. Y después también todas las intenciones que ya hemos escuchado. Y ustedes saben que en este momento estamos transmitiendo en directo con nuestro primer canal católico que tenemos en Paraguay, Ñande Yarañé. Y más de 350.000 personas en este momento nos están viendo en todo el Paraguay. Así es que nuestra pequeña capillita de María Auxiliadora hoy se vuelve mucho más que un santuario, ¿entienden? Y hay más todavía con este novenario dedicado a María Auxiliadora. Así es que vamos a rezar por todas estas personas que nos acompañan hoy a través de esta transmisión. Rezamos por la señora Joaquina Callizo de Mociaro, 92 años cumple esta señora, y ella dice, muy bien, gracias a tus oraciones, porque a en día lleva a 92 años ahora, siempre en 2 años, en día, muy bien, así es que agradecemos los 92 años de la señora Joaquina. También rezamos por el señor Alfredo Estigarribia y su equipo, hoy también ellos le dedicaron y le ponen todo bajo la protección allí del equipo de ellos, del señor Alfredo Estigarribia, que trabaja, ¿verdad?, con la devoción de María Auxiliadora. También rezamos, le visitamos hoy al doctor Seifar y su señora esposa Gloria, que también agradecen a Dios por la salud. El doctor Seifar hace poco estaba internado, pero ahora gracias a Dios ya está en su casa, está muy bien ya de nuevo. Y también le visitamos hoy al doctor Acosta y la señora Estela, también que agradecen a Dios siempre la salud, y al señor Richard Kem y a la señora María Inés también, que le estuvimos visitando y llevando también ese saludo de María Auxiliadora. Vamos a iniciar entonces con entusiasmo y con alegría nuestra Eucaristía con todos nuestros hermanos que nos acompañan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos, todos los que podemos arrodillarnos, y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por las veces que no supimos responder a ese llamado de Dios, para que el Señor tenga piedad de nosotros, nos bendiga y sobre todo también nos auxilie. Vamos a hacer un momentito de silencio y después vamos a hacer con nuestro canto ese pedido de perdón por nuestras desidias. Humildes y penitentes de rodillas nos ponemos ante el Señor y cantamos pidiendo perdón a Dios. Ore por Yahu, Ereko, Yande Yara, ore por Yahu, Ereko, Yande Yara. Ore por Yahu,
Jesucristo, oré. Por Yahú, Bereko, Jesucristo, oré. Por Yahú, Bereko, Ñamde Yara, oré. Por Yahú, Bereko, Ñamde Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, concede a tu iglesia vivir bajo su protección y alegrarse con una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La liturgia de la palabra nos viene a recordar cuál es el mensaje central de la predicación de Jesús, el amor y la justicia que hayamos hecho o dejado de hacer con los demás. Escuchemos atentamente. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor promete la paz para su pueblo. Promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán.
la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vengan bendito de mi Padre y reciban en herencia el reino que le fue preparado del comienzo del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos de paso y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y ustedes no me dieron de beber, estaba de paso y ustedes no me alojaron, estuve desnudo y ustedes no me vistieron, enfermo y preso y ustedes no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Palabra del Señor. Viva María Auxiliadora. Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, dame un poco ese micrófono y por mi pea. Bueno, a ver yo como viñan de lleva, que a mí me gusta siempre estar así un poco al frente para que podamos pasar bien. Entonces, para que podamos conversar un poco, estar bien cerca, nos miremos a los ojos, ¿verdad? Bueno, y reflexionar esta hermosa palabra de Dios. Ustedes aquí en la capilla, veo que ya están en el 7º día del novenario a nuestra Madre María Auxiliadora. Bueno, y yo pienso que María Auxiliadora la seguro llega a vender a ustedes, ¿llega? ¿Sí o no? Sí, peyente, manase. Porque y manda lluvia luego a ver. Dai qua y mañana la vendero a ver ya dai qua y mamá va a ver. Peico marciano, daico de qué planeta. Bueno, pero nos volvemos a encontrar y sobre todo lo más lindo es para celebrar siempre nuestra fe y esa fe en el Señor y justamente bajo esta advocación tan linda que tenemos nosotros, que es la de María Auxiliadora de los cristianos. Bueno, pues ya presentaron, irás de página porque estaba en la ñandereza, ahí te digo, y me voy con beca pillado, pues está. Bueno, ¿cómo se llama el barrio aquí? ¿Vaya barrio? ¿Cómo se llama? ¿Barrio? Solares. Entonces estamos en el barrio Solares de Ñembú, allá va, de Ñembú. O si no, más conocido también como barrio Coca-Cola. Pesa ahí. Pero la Coca-Cola, vender baremos ya esa. Vender así, ahí ven, allá va. Bueno, entonces aquí en barrio Solares de Ñembú nos encontramos en esta hermosa capilla dedicada a María Auxiliadora. Y miren, queridos hermanos, en este caminar nosotros sabemos muy bien, así como yo les traje recién y con esta gran devoción también les traigo esta reliquia que también yo he heredado de una profesora muy buena, ella ya está con los 80 años, y entonces una vez me dice, padre, yo tengo esa reliquia de San Juan Bosco, porque ella es cooperadora salesiana, y entonces fue encargada a nivel de todo el Paraguay, y luego también a nivel mundial. Entonces participó en Roma de uno de los congresos mundiales de los cooperadores salesianos. Y entonces con el carisma salesiano, ella con otras personas fueron a ese congreso mundial a Roma. No recuerdo bien el año, pero debe ser como en el 80 y algo así, ¿verdad? Y entonces allí en Roma a todos los encargados principales de cada nación, porque los salesianos están en más de 145 países en el mundo, imagínense. Tal lugar en la salesiana, ¿verdad? Los sacerdotes salesianos, siempre con la devoción llevada a María Auxiliadora, ¿entienden? Siempre llevando a María Auxiliadora. Y entonces esta señora recibió la reliquia, le dieron para cada país, así le dieron. Entonces ella trajo y ella tenía consigo. Y como ahora la edad y los años, como decimos nosotros, no vienen solo a llevar, entonces me dice ella un día, padre, yo quisiera esto dejar en buenas manos, porque el día de mañana no sabemos cuándo Dios me va a llamar a llevar. Y entonces, pues tarda, como basura me va la gente a llevar. No entendemos basura, la reliquia, nada más y nada menos que lo que tenemos aquí es la carne, una partecita del cuerpo de San Juan Bosco, ¿entiendes? Del gran santo y maestro de los jóvenes, San Juan Bosco. Y don Bosco, en el año 1841, se ordena de sacerdote. Un 5 de junio de 1841, él se ordena de sacerdote. Y era muy mariano. Y como él después comenzó a trabajar con los chicos de la calle, con los abandonados, con los pobres, entonces él poco a poco fue descubriendo esa gran necesidad de Dios. Necesitaba, ¿qué cosa? La ayuda y el auxilio ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Para poder
ayudar también a estos chicos que tenía que sacar de la calle. Es como decir, todos esos chicos que están por ahí, semáforos, esos que son picuera, todas esas cosas, de estudio, de escuela, de jogue. En aquel tiempo sí que era peor porque muchos de ellos eran huérfanos, la guerra que hubo allá por Europa. Y entonces todo eso, don Bosco se dio cuenta de esa necesidad. Y después comenzó, y cuanto más trabajaba se daba cuenta que más y más chicos necesitaban. Él los sacaba de la calle, los educaba. Por eso es que es el padre y maestro de la juventud, así se le llama a San Juan Bosco. Y desde ahí fue abriendo los colegios, las obras. Y yo les decía al comienzo que también aquí en Paraguay, 1896 vinieron los 4 primeros salesianos al Paraguay. Un 23 de julio de 1896 llegaron los 4 primeros salesianos que venían desde el Uruguay. Y bueno, y se bajaron, y ahí en lo que es el hospital militar actualmente. Hospital militar, bueno, ahí, porque en ese tiempo, después de la guerra, ese era hospital, fue hospital de sangre durante la guerra, todo lo que vos quieras. Pero con la pobreza y con la situación en que se encontraba el país, ese hospital no funcionaba, porque en ese hospital no había remedio. Después de la moja. Cuando haya de cota cuando haya de coyo, el hospital cuál es la moja ahí, allá. No de poja mismo hoy, señor. Bueno, ni hospital donde haya la moja. Bueno, pero en fin, esos ya son otras cosas de nuestro actual mundo, lastimosamente. Bueno, pero entonces le dieron a los salesianos para que ahí trabajasen y educasen a los jóvenes, a los niños y todo, porque no había educación, no había nada. Un país que había quedado en las ruinas por el suelo después de la guerra de 1870. Y así entonces, ¿quién entonces ayuda, queridos hermanos? Es Dios siempre. Pero ¿cómo actúa Dios? Dios actúa siempre a través de ¿quién? A través de nosotros, ¿verdad? A través de nuestras manos. Eso se llama la encarnación. Encarnarse en la vida de las personas, encarnarse en nuestra familia. Y eso es lo que hizo San Juan Bosco a través de sus salesianos, de sus sacerdotes, y también después ya vinieron enseguida las hermanitas, las hijas de María Auxiliadora. Hoy era hijas de María Auxiliadora, la congregación también fundada por San Juan Bosco. Y luego también estaban los cooperadores salesianos de don Bosco. ¿Por qué? Y porque o pensaba y tengo don Bosco. Chamba puana, ya puana, pero diga, tú que se llega a conseguir la plata, se llega a conseguir más de 1000 mitades a Mongaruana, a Bostuyana, imagínense. Vaya, amigo Yapota. ¿Quién de ustedes tiene 1000 hijos? Déjame, señora. 2, dos también. 2. Ven sapiente, vio, uno te voy a ni uno hoy. 3. A don Bosco le con 1000, vamos a ganar una botella, imagínense. Y por eso entonces fundó, ¿verdad?, esa congregación, o sea, de los laicos, Penchaguá, todos los que le querían ayudar y colaborar para conseguirle recursos, plata. Entonces a eso les llamó cooperadores salesianos, pero siempre bajo la protección y el manto de María Auxiliadora de todo cristiano, porque el año de... Y esa es la gran advocación, queridos hermanos, que nosotros tenemos y que ustedes tienen. Y por eso es que San Juan Bosco siempre decía, ustedes quieren saber verdaderamente lo que son los milagros, recen a María Auxiliadora y ustedes verán lo que son los milagros. Esa era la frase de San Juan Bosco que él utilizaba. Una vez dice que él tenía que pagar la cuenta del pan, la panadera, o debemos como una semana ando pagaina, so güey, de coy, digo ahí vaya pona, la caraía y la panadera, cuando diga tú ya ahí con la inventar y movió yo guata y con ahí la ya pues tiene que comprar harina, tiene que comprar esto y aquello. Y después le dice, bueno, un poco, hasta ahí no sé qué vamos a hacer, diga tu misma mente, de coima, esta itiere de vende, esta vemos que esta itiere la sepana y pape.
Diga tú, ahí. Y entonces dice que don Bosco no sabía qué hacer. Y se fue. Y ahí justamente viene un chico y le dice, don Bosco, aquí hay un señor que está enfermo y te manda a llamar. Don Bosco, bueno, ojo, y se fue. Y era un señor que tenía mucha plata, pero que estaba postrado en la cama y no se podía levantar. Diga tú, vaya, ve. Así, güey. Entonces don Bosco, bueno, ese catubio don Bosco, pues me dice la cara, y la señora, pobrecito, está enfermo. No se puede nada. Así, ahí está. Entonces don Bosco calcula por nada y dice, hoy cuál y plata, ¿sabe, caray? Entonces dice, bueno, se añen boetas, sí, le trae, y don Bosco, se añen boetas ese, pero se ayudaran económicamente porque te va a pagar la pan y yo, hasta la cara ahí letradito, ahí no me desea y la plata, porque así, entonces dice, pero lastimosamente un poco yo no le puedo dar porque tengo que ir al banco, yo me acuerdo voy a ver la celular, bella por la transferencia, fíjate dónde de letra ese es el letra transferencia es eso, transferencia, demás eso, bueno, pero me da por que es la transferencia. Entonces, opuanan, derejoan personalmente la banco, ve. Reñemos que está bebe la banco, ve, andemos firma acá, entonces me vende la plata. Y no se podía, y porque él estaba postrado en la cama, ahí con yapota. Pero un poco dice, bueno, pues están encendidas María Auxiliadora, ve. Entonces de monguerado María Auxiliadora me hace la plata, ¿sí o no? Sí, ese, bueno, entonces pues enseguida me voy a cuera mato. O podamos ir, ya tú dices. Y bueno, son anécdotas interesantes, ¿verdad? En la vida, pero siempre se dan cuenta es en función de qué cosa, de ayudar a los demás, de ayudar verdaderamente para poder hacer el bien. Por eso que don Bosco decía que todo cristiano tiene que ser buen cristiano y después cómo continúa y honrado ciudadano. Ya repetí buen cristiano y honrado ciudadano. Eso es lo que don Bosco le decía a sus chicos, o formar su escuela. Y se dan cuenta que en nuestro país, así como ha llegado María Auxiliadora, necesitamos ser buenos cristianos. Yajana tu pao peñañe confesana, ya esa cuana, ya esa peana, lleva peñande, ya lleva yande. Pero ¿para qué? Y viene lo segundo, para ser honrados ciudadanos. Porque eso necesitamos mucho en nuestro país últimamente, ¿verdad? Porque aquí no hay bandería, no hay partido político, no hay colores, no hay nada. Pues la de mondaceno y nada jaero, la buen cristiano, nande honrado y ciudadano y nada. Repo en la lata, repo colanda ahí en de poco vin de bicacho, etcétera, etcétera. Por eso que tenemos que pedir que este auxilio del Señor, por medio de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos, tiene que volver a entrar en la conciencia y en la vida de nuestro pueblo. Y entonces ustedes tienen, ahí viene el gran, ya es la gran misión que ustedes tienen como comunidad aquí de María Auxiliadora. Porque quiere decir que en cada oración, en cada encuentro, en esta comunidad de María Auxiliadora siempre tenemos que recordar y tenemos que pedir por nuestros hijos, por nuestra familia, por la educación, porque don Bosco es el padre y maestro de la educación. El carisma de San Juan Bosco, los salesianos siempre se dedicaron a la educación, porque justamente es la única manera de levantar un país. Si queremos un país que valga la pena, necesitamos mucha educación. Muchas veces con la gente que era lo primero, Ojola y Oyapola y mi team político, él lo prometía, les prometo trabajo, vamos a traer empresa de no sé dónde, vamos a traer plata. No, no te sirve de nada. Las demondaban de Yapuno, de oír que hoy me amo hoy en día, de oír que hoy me amo hoy. O sea que no es la solución. La solución, queridos hermanos, está cuando cada uno de nosotros utiliza su inteligencia, su libertad, su voluntad y su capacidad de amar, porque todos tenemos los recursos para producir y hacer bien las cosas. Entonces, cualquier colectivo ibero viñaicote, etcétera, renovajan, por marketing, hambre hoy, con la República de Taiwán, hambre, tantos colectivos nuevos. Da ahí ni de plata, da ahí que ya no va a ver.
o regalo, y coña mendiga. Vamos a construir casa para los pobres. 200 millones y por otro. ¿Anda de plata? ¿De ya pues? ¿Vale ya voy a andar? A la añade de plata, oye, upados, muy le añade para ea. A ya debe llegar otro. Bueno, y así, queridos hermanos, ¿se dan cuenta? Educación. Dios en primer lugar. En la medida en que somos buenos cristianos, valores y principios, eso es lo que trajo, ¿verdad? San Juan Bosco a través de la devoción a María Auxiliadora. Tenemos que volver a reconstruir nuestra patria, tenemos que volver a reconstruir nuestra nación, pero por medio de la educación, de los valores cristianos, de los valores de Dios. Así únicamente, querido hermano. Porque si no, todas las otras cosas siempre va a ser simplemente marketing, 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 marketing. Repite tantas veces una mentira ella que vete ahí, filósofo. Es repetir tantas veces tu mentira, repetir tu mentira, que al final todos van a creer que es una verdad. Y claro, vender repetir siempre, a la marketing, Tenemos ahí de televisión, YouTube, a cada momento nos de la publicidad. Ayer, publicidad, marketing, de cosas que verdaderamente uno sabe, porque ya no hay baño, entonces te hago entonces no es cuestión de marketing, sino que aquí el verdadero marketing es ser buen cristiano y honrado ciudadano. Y eso después sale solo. Y esa es la gran misión que ustedes tienen aquí al tener la devoción de nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Es grande, es exigente, pero claro que nosotros aceptamos y siempre da más gusto cuando nuestro desafío es grande. Porque el desafío peneniete, mira dónde gusto, ya pesa, picuisa lleva, no. Nosotros tenemos que, dice, echa mar adentro, navega mar adentro, entrar en las profundidades de la vida, entrar en las profundidades del espíritu para poder entender y poder llegar a lo que Dios nos va pidiendo. Bueno, queridos hermanos, y justamente nosotros en este séptimo día estamos rezando y pidiendo por una de las cosas que define a Dios. ¿Saben cuál es el tema que nuestros obispos desde Cacupé el año pasado, el 8 de diciembre, lanzaron para nuestro novenario? Es la justicia, practicar la justicia. Y la palabra en hebreo en la Biblia aparece con la palabra sedek. Ya repetí mi sedek. Nahendui la vende hebreo, vaya. Sedek. Pesa ya el hebreo, bella es la justicia. Pero lo más lindo es que en la Biblia esa palabra sedek se le aplica nada más y nada menos que a Dios. Si vos querés saber quién es Dios, la definición según la Biblia de Dios es sedek, justicia. Pero va a decir la justicia porque puede ser una cuestión muy abstracta. Y sin embargo, no es tan abstracta como nosotros podemos pensar con la palabra hebrea que se dice sedek. ¿Saben qué es la justicia, queridos hermanos? La justicia es que si yo soy sacerdote, yo tengo que realizarme y tengo que ser feliz. ¿Como qué cosa? Como un empresario, ¿sí o no? Pequeña vez, ¿como quién? Como sacerdote. Yo tengo que ser feliz como sacerdote. Si yo como sacerdote no soy feliz, entonces quiere decir que no soy justo con, entre comillas, con mi chip de realizar. Vos estás casada, tenés tu familia, ¿no? De mi te digo yo, ¿verdad? Bueno, más o menos. ¿Usted? ¿Sí? Bueno, tenés tu familia, bueno. ¿Y vos? Entonces, ¿dónde vas a ser feliz vos? ¿Dónde tenés que ser feliz? En tu hogar, en tu casa, como esposa, como madre. ¿Vos trabajás? ¿Dónde trabajás? ¿Estás con la criatura? Ah, ¿vos sos maestro o qué? ¿O no? No, más o menos. Cuidá ahí a los niños. Y entonces, ¿vas a ser feliz con los viejos y con los ancianos? Bueno, no, ahora tu misión es, vos tenés que santificarte ahí con los niños, con las criaturas, ¿entendiste? Ah, ella, pues, peña de llano, me ande como cualidad.
Porque si por lo menos una semana va a estar a la mitad y a ver, ya se está robada más. Bueno, y así, cada uno tiene una vocación. Y eso quiere decir Sedek en hebreo. Es decir, lo que Dios te ha dado, ahí en ese camino vos tenés que realizarte. Vos tenés que ser feliz. Tenés que encontrar. Si es que vamos a decir Sedek en hebreo, ya era Eyuhun de Cuara. Eyuhulan de Cuara. Molan de Cuara, así. Entonces, para que vos puedas verdaderamente realizarte en ese lugar que Dios te puso, con tus cualidades, con tus riquezas, con tus capacidades. Pero cada uno tiene esa característica personal, personalizada. Y entonces cuando hoy los obispos nos proponen y dicen que nosotros tenemos que practicar la justicia, ustedes se dieron cuenta que en el Evangelio Jesús llamó aquí uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y ustedes vengan aquí benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y fueron a visitarme, etcétera, ¿verdad? Estuve desnudo y ustedes me vistieron, etcétera. Eso es lo que les dice, es decir, la justicia quiere decir, queridos hermanos, nosotros a cada uno le tenemos que dar la posibilidad de que pueda realizarse la persona. Yo no puedo ver y no puedo dejar un hermano que esté entonces muriéndose y yo me estoy enriqueciendo. Se puedo pindar, se puedo ganar, vivo en mansiones con plata que ni me pertenece, hago fiestas y farras, pero impresionante, sabiendo que hay hermanos que se tienen que levantar a las 3 de madrugada para ir a su trabajo. Ni la sueldo mínimo lo ganaba. Sueldo mínimo lo ganaba. Algunos ni vean de juguete. Ya de mí vean de sueldo pequeña la belleza, que si que me depende de sueldo por una vez, el sueldo mínimo y nada. Puedo pillar para irte rico, me y la pena, ¿cómo verá? Bueno, pero se dan cuenta, queridos hermanos, muchas veces nos falta eso, pero hay que dar lo que es justo verdaderamente. Tenemos que luchar, y eso quiere decir Sedek, y por eso dice practicar la justicia. Aquí cada uno puede ir agregando. Aquí el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed. Pero esto es para comenzar. Pero nosotros podemos decir, estuve en la calle y fuiste a la calle para tener un estudio, para tener una familia, así como hizo San Juan Bosco. ¿Entiendes? Estuve en la droga. Y entonces, vaya, fuera Chespi, oye, y así, quiere decir que justamente viene la segunda parte, porque ahí te va a decir el Señor, estuve en la droga y tú no me ayudaste a salir de la droga. Estuve en la ignorancia, estuve ahí limpiando como limpiador de parabrisas y tú no me ayudaste a sacarme de ese lugar, etcétera, etcétera. Y esa es la sociedad. Esa es la propuesta del Evangelio. Muchas veces yo escucho que mucha gente, y sobre todo la gente que tiene plata, o criticamos. Yo me voy a la iglesia para hablar de Dios, queremos escuchar de Dios. Y de las cosas que te comprometen de practicar la justicia, no leí, tengo la Biblia, leer la Biblia y tarobata. O entonces, cureñes en me ha dado y botada. ¿Te digo que la curé alguna vez? En la curé. Pecuabio la cureñes en ay. Oiga, para la curé. Y yo, ay. Oye, no me oiga tú. Pesa mucho de nosotros y botar. Ya tu paobe, jalapa y ojenita. Ojenita cada uno. Pero estamos todos locos. ¿Para qué nos vamos a la misa? Nos vamos para escuchar verdaderamente a un Dios que nos llama y que nos quiere comprometer, queridos hermanos, en nuestra vida cristiana a hacer un camino serio. Y tiene que ser un camino de conversión. Siempre tiene que apuntar hacia Cristo, porque se dan cuenta que es Cristo el que está reuniendo aquí. Cristo es el que dice y pone a la izquierda y a la derecha. No es nadie de nosotros.
Nadie le va a juzgar al otro porque nosotros no somos dignos de juzgar a nadie. Pero eso sí, todo profeta tiene que anunciar y tiene que decir cuál es el camino de la verdad. Y después, como se suele decir, al que le quede el saco, que se lo ponga. Vea ahí la español cuera. Hañandema ella ya ñame. Vea, Huguay capi. Allí va. ¿Vean? La hipoxia enseguida, oye, ay, ¿por qué se va y habla de esto y de aquello? Umía, Huguay capi. Umía se hina lleva o poco se cuera hina algo que no es que no se dan cuenta, no quieren aceptar y no quieren convertirse, quieren seguir en lo mismo. Bueno, no le vamos a juzgar, pero ya sabemos que ante el Señor sí todos vamos a ser juzgados. Upe yo topata veñan de ya no debe ir. Upe veñan de yara y tañan de así como nos dijo hoy. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y así. Así es que, queridos hermanos, hoy en este séptimo día en que el Señor nos invita a reflexionar con nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, seamos auxiliadores en nuestra vida. Seamos los auxiliadores y seamos los ayudadores. Ya eso ya lleva. Peña y putumoja, peña ñemoya, peña embojasá, peña de poja, eres porque ya llegues esa pe. Ya llegues esa cuamaba, lo que te añan de rejina. Y no es solo porque está en la pobreza económica, sino que porque hay mucha pobreza, sobre todo pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Najendu y pobreza espiritual. En la medida en que nosotros centramos nuestra vida en Jesucristo, nos damos cuenta que es la propuesta del Señor, entonces vamos a entender demasiado bien. Lo que hace María, y por eso es auxilio, es porque ella supo escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios dice, yo soy la esclava del Señor, y se pone al servicio de los demás. Y el que escucha la palabra de Dios y se pone como abad, es decir, servidora, yo soy la esclava del Señor, ciertamente, queridos hermanos, que va a ayudar para que su familia, para que su comunidad, para que sus hijos, para que su capilla, para que su barrio pueda crecer. Que así sea. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, así que vamos a ponernos ahora de pie y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Jesús, sea siempre signo de justicia y de misericordia, enseñándonos a servir con un corazón generoso, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros gobernantes y los responsables de impartir justicia, para que ejerzan su autoridad y su poder con responsabilidad y transparencia, priorizando el bienestar de todos, oremos. Por los más pobres y vulnerables, para que descubramos en ellos el rostro sufriente de Cristo y les manifestemos nuestro amor y nuestra ayuda, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestra comunidad, para que el Señor nos conceda un corazón justo y misericordioso, oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes sirvieron a esta comunidad a lo largo de los años, para que el Señor los reciba en su reino, oremos. Padre bueno, escúchanos. Vamos a pedir especialmente hoy, agradeciendo al Señor por Blanca y Osvaldo, por los 38 años de matrimonio, que el Señor les bendiga y les mantenga siempre en el amor y en la unidad. Rezamos también por la señora Joaquina Callizo, 92 años, que ella dice, estoy muy bien, gracias a las oraciones que siempre hacemos por ella, a través de Ñande Yarañe, ahora seguí, siempre 92 años. Bueno, también agradecemos y rezamos por el señor Alfredo Estigarribia y su equipo, el doctor Seifar, que ya se encuentra bien, ya está de nuevo en su casa, y su señora Gloria, también el doctor Acosta, la señora Estela, y el señor Richard Ken y su señora esposa María Inés. Y por todas
estas personas por quienes nosotros hoy traemos aquí ante nuestro altar. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentemos a Dios los frutos de nuestro trabajo, representados en el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. El grupo de adoradores presenta una canasta de leche como signo de amor y generosidad. Te presentamos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad, Señor. Bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza al celebrar con alegría la conmemoración de la madre de tu Hijo. Y te pedimos que con el auxilio materno experimentar tu ayuda en todas las necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María, bajo el título de auxiliadora de los cristianos. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las
en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco. ¿Cómo se llama nuestro cura párroco? Padre Arturo. Con nuestros catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos por quienes hoy estamos rezando, de tus hijos Blanca y Osvaldo, que en Cristo han fundado su familia hace 38 años. Iglesia doméstica, sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día en que agradecen los 38 años de vida matrimonial se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Te pedimos también, Señor, y recordamos, rezamos por la señora Joaquina Callizo, por el señor Alfredo Estigarribia y su equipo, el doctor Seifar y su esposa Gloria, el doctor Acosta y la señora Estela, el señor Richard Kemp y su señora María Inés. Y rezamos también, queridos hermanos, hoy recordando a todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y mucho entusiasmo, está con todo el Paraguay, porque entero y vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús, médico de cuerpo y alma, que sana nuestras heridas y fortalece nuestra fe, nos invita a recibirlo en el pan de vida. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi
bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que entregaste por amor, bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte y tomarte y hacerte parte de mí. Sí, tú eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de paz. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que entregaste por amor. Bueno, vamos a ponernos de rodillas ante nuestra sagrada imagen de María Auxiliadora, pidiendo el auxilio, la protección de nuestra Madre. Vamos a hacer nuestra oración, pidiendo que su gracia nos llene a todos, y sobre todo para que nos haga llegar lo que más necesitamos también en nuestra propia familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María Auxiliadora de los cristianos. María Auxiliadora de los cristianos. María Auxiliadora de los cristianos. ¡Viva María Auxiliadora! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco las indicaciones aquí de nuestra comunidad. Ave María Purísima. Estamos tan contentos con esta misa que debemos darle gracias a Dios y a María Auxiliadora que ha permitido que estemos reunidos esta noche para celebrar esta fe. Sobre todo por la presencia de nuestro querido Padre Víctor, que hoy está con nosotros. Muchas gracias, Padre. Le agradecemos de todo corazón por volver a estar con nosotros 2 años consecutivos ya, Padre. Esperamos el 3er año el año que viene, si Dios quiere. Entonces, muchas gracias, Padre. Gracias a los jóvenes que le acompañaron al servicio del altar, a don Santander y su señora, a nuestros hermanos de la Capilla San Roque, que hoy se han encargado del servicio de la liturgia, a las comunidades vecinas que hoy nos acompañan esta noche. También quiero agradecerle a la señora Amada, que me ayudó bastante para que sea posible la presencia del Padre Víctor esta noche. Muchas gracias. Y también a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Mañana, si Dios permite, continuamos con la Santa Misa a las 19 horas.
Tenemos el Santo Rosario a las 18:30 y la misa a las 19. Ayer ya le estaba diciendo de que el domingo, si Dios permite, la procesión de la Virgen por los barrios de la comunidad va a ser a las 7:30 de la mañana, un poco temprano porque a las 9 de la mañana va a ser la Santa Misa. Y es Pentecostés, entonces un día muy grande, por eso es que queremos salir ya antes de la Santa Misa. Entonces esperamos que nos sigan acompañando y muchas gracias. Quiero llamarle aquí a la señora Blanca y Osvaldo, si pueden pasar aquí adelante. Le vamos a hacer un poco la renovación de estos años de matrimonio. 38 años, Andas tu cuchilí, ¿cómo se dice, verdad? Bueno. Ahí, y Blanca, Bueno, tómense de las manos como hace 38 años. Vamos a comenzar con esta renovación del amor que ustedes se brindaron y hicieron el consentimiento hace 38 años. Yo, Osvaldo, te recibo a ti, Blanca, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Blanca, te recibo a ti, Osvaldo, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 38 años que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos ver el beso de los 38 años. Felicidades. Bueno, felicidades. Que Dios les bendiga. Muy bien. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 3 hijos. ¿Y dónde están los hijos? Ahí está. Ya 1, 2. ¿Y dónde está el tercero? El varón está trabajando. Arobia y teta hoy. Las 2 niñas están aquí. Bueno, 4 nietos. Muy bien, qué riqueza. Bueno, y como siempre soy yo el que agradece cada vez que las comunidades me invitan, ¿entienden? Entonces poder compartir de nuevo. Muchos años estuvimos juntos aquí, ¿se acuerdan? Casi cada domingo de mayo. Bueno, y eso es lindo, ¿verdad? Ir dejando raíces dentro de nuestras comunidades. Yo también, ellos 38 años, llegó 32 años a cumplir de sacerdocio. Así es que agradecemos también a Dios. Y yo desde ya les invito para el 12 de junio, todos los que puedan participar y quieran ayudarnos, porque nuestro canal cumple 4 años de transmisión ininterrumpida como primer canal católico del Paraguay, ¿entienden? Entonces vamos a hacer un almuerzo para buscar un poco de fondo, para no irnos al fondo, ¿entienden? Entonces estamos buscando fondo, así que vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer ahí un almuerzo aquí cerquita en Lambaré, en el Yacht y Golf Club, ahí con los de la Orden de Malta, que nos ayudan también para preparar este almuerzo el viernes 12 de junio, es feriado nacional. Así que nadie me puede decir, sepa, ya va a poder, se pega, se llamó. Apenas ya voy a parir, ya voy a Beta, porque ese día juega Paraguay a la noche. A Pepe ya ganata, da pejoino Pepe ya perdeta. Así es que, hay que ver, a María Auxiliadora ahí me imagina. Da ya jaino la paramo, con de yañe, ella perdeta. Así que ya gana seno, ¿está? Bueno. Así que esa es la forma como nosotros cada año vamos juntando un poco de fondo para poder pagar
el precio de lo que cuesta tener un canal de televisión. No es fácil, pero sobre todo transmitir 24 horas todos los días y con todo lo que significa la formación y la educación en la fe. Hoy el Señor nos dijo demasiado bien, ¿verdad? Que no tenemos que ser superficiales, sino que tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que conocer. Nuestro canal lo que procura y lo que busca es eso justamente, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Justamente San Juan Bosco, esta reliquia que tenemos aquí, nos hace recordar uno de los carismas y características esenciales de nuestro santo Don Bosco, porque él fue un gran comunicador. Él escribió incluso muchos libritos para los jóvenes de catequesis, para que los jóvenes puedan aprender, una vez que aprendían a leer, puedan aprender a hacer un camino cristiano auténtico. Muchos santos realmente han salido de sus filas, de la congregación de San Juan Bosco, de los salesianos. Entre ellos el joven más conocido es Santo Domingo Sabio. Él es joven, imagínense, 14 años ese mitaí, y ya fue santo. Él decía luego, es fácil hacerse santo. Dios quiere que todos seamos santos y Dios tiene un gran premio para los que se hacen santos. Así que vamos a pedir esa gracia especialmente también aquí para nuestra comunidad y todo bajo la protección de María Auxiliadora. Y como siempre también cuando nosotros vamos a todas las capillas, miren un poco allá atrás, ve mañana a mí, vení un poco ahí, miren un poco atrás, miren, pe mañana que atrás, eu vive que, pe a la se alcancía, bueno, pe a la, ahí por tabe chaponache, menos mal, a ver, pe te inte, y la pende no, que va a venir a tu mayo cañín, o sea, se te hizo en vaya, bueno, así que toditos los que puedan colaborar, nosotros contentísimos, y así vamos manteniendo. Y ustedes también, a ver si alguno trabaja ahí en esa empresa de Coca-Cola, tú y yo, vean. Me conseguí ese auspicio, ya se me vende vale mi papel, ya que a veces siempre la Coca-Cola, ven, allá por si de propaganda digo, angajina, bueno, así es que consíganme para que nos ayuden un poco también. Eso se llama responsabilidad social para la formación de las comunidades, de las personas, todos estamos responsables en la educación. Y ñande yarañe, lo que quiere es, nosotros no es para ganar plata, sino que es para pagar sobre todo una gran responsabilidad que todos tenemos ante la sociedad. Y la mayor responsabilidad que tenemos es la de la educación. Entonces, a través de auspicio es el primero. Segundo, a través de los padrinos. Así es que el que quiera también comprometerse. No pedimos ningún monto. Cada uno, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su bolsillo. Allí ya hemos visto, mínimo ya hemos visto, pero a ver, pisa de mañana quiere decir que más que mínimo, así que me se la pende 10%, bueno, para el canal. ¿Cómo? Bueno, el 12 de junio el almuerzo cuesta 100.000 guaraníes y va a ser en el Yacht y Golf Club, viernes 12 de junio. Entonces, allí a las 11 de la mañana vamos a tener la misa para agradecer a Dios, que es lo más importante, que podamos evangelizar a través de la televisión. Y después a las 12, ya garuda más, ¿está? Y me dijo el señor Ken, justamente que está al frente ahí actualmente del Yacht y Golf Club, él me dijo, primero, para todas las personas va a haber nuestro almuerzo y también incluso para los diabéticos, a nivel que ya dice, ahorita la proteína, ahorita la verdura, ahí dice. Así que, porque los diabéticos no pueden comer carbohidratos, así que por ahí no vean. Bueno, muy bien, así es que les agradezco esta linda oportunidad que hoy hemos celebrado nuestra Eucaristía. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración final. Después al final también, los que quieran le dar un besito a esta reliquia. Esta es de primer grado. Segundo grado es, por ejemplo, la ropa que usó el santo, ¿está? Y tercer grado, si ustedes tienen por ahí alguna estampita o lo que sea, al tocar la reliquia de primer grado,
tu rosario, tu anillo, lo que ustedes tengan y quieran entonces tener como reliquia de tercer grado, nos dice la Iglesia, es haciendo tocar la reliquia de primer grado. ¿Entendieron? Primer grado es del cuerpo del santo. Segundo grado, lo que el santo usó. Tercer grado, lo que nosotros como objeto religioso y de devoción hacemos tocar por la reliquia de primer grado. Así que al final de la misa, los que quieran, vamos a formar fila de 1, podemos acercarnos, darle un besito, etcétera. Pero hay que venir mientras cantando a nuestra Madre, la Auxiliadora, etcétera, con ese pedido importante que cada uno tiene en su corazón. Oración final. Padre, después de recibir el sacramento celestial y confiando en el auxilio de la Santísima Virgen María bajo la advocación de auxiliadora de los cristianos, te pedimos que, libres de pecado, nos revistamos de Jesucristo, autor de la nueva humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Jesucristo, y viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar con fuerza sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de